entonces vamos a hablar un poquito de espiritualidad. Ujú. Entonces, tú eres una persona que está muy metida en ese rollo, entonces si pudieras contar un poquito de tu historia, pero encaminando a qué te llevó a meterte en todo este mundo de la espiritualidad, Vamos. como tus inicios. No, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. No, no, ¿de qué? Pero, pues mira, yo siempre he sido una persona muy como rebelde, ¿no? De alguna forma, un rebelde sin causa. Mucho tiempo fue como que toda la autoridad era, ¿y por qué no? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Siempre fui como un dolor de cabeza para muchos de mis profesores, no sé, en la primaria o cosas así, por otros temas, ¿no? O sea, tiene su trasfondo, no es como que me siento muy orgulloso de ese tema, pero fue parte del camino. Sí, Eh, Creo, especialmente creciendo en México, en Guadalajara, que somos hipercatólicos, sí. crecemos con muchos dogmas, vaya, ¿no? De antes, de que nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, toda nuestra familia cercana, resultan ser católicos y muy pocas veces cuestionas, pues, esas cosas porque es la gente que más admiras, a la que más respetas y de la nada llegan ellos y te comparten todas estas ideas y no dudas, ¿no? Dices, bueno, no, sí, sí es cierto, sí pasan esas cosas. Yo tuve la suerte que mi mamá fue una persona que me dio mucha libertad, nunca fue como de, no, tienes que creer esto y así tiene que ser, ¿no? Siempre era como, oye mamá, ¿y por qué esto? Y a veces se quedaba como, pues no sé, así es, ¿no? Sí, Entonces, tuve la oportunidad de formar amistades que eran cristianas, ¿no? Me acerqué después del catolicismo al cristianismo, empezó así como que estas dudas de, bueno, ¿por qué los católicos sí creen en santos y los cristianos solo en Dios? Bueno, en Jesús, pero ellos no ven imágenes y los católicos sí, ¿no? Fue como que el primer que dije, wow, ¿qué es sí, esto, no? Porque me gustó la parte de, no, pues no creas en imágenes y cosas así, por ese proceso, ¿no? Que vas teniendo. Y después del cristianismo empecé a ver, pues no sé, cosas como el budismo, gracias al internet, los musulmanes, todas estas religiones, la islámica, vaya, y empecé a darme cuenta que las religiones eran perfectamente cómodas como para cada cultura, ¿no? De alguna manera comparten muchos valores y cosas y enseñanzas muy importantes, pero en general era como muy ad hoc a a las culturas en las que se desarrollaron. Entonces fue como de, bueno, ¿cuál es la real? ¿No? O sea, realmente es más importante el Dios o la religión que manejan en la religión islámica o la católica o la cristiana. Y dije, bueno, todos es al mismo Dios, todo es un mundo bonito. Si te enfocas en nada más el mismo Dios, todo va a estar increíble, pero no. Realmente sí está muy marcado como si fueran equipos de fútbol, ¿no? De que yo ya. soy Chivas y Chivas es el equipo más grande de México. No, yo soy del América y con títulos demuestro que es del América. Y es una batalla de no terminar. Entonces dije, bueno, el paso después del dogma es la espiritualidad, ¿no? Es como el paso intermedio. Es como el punto donde empiezas a quitarte ciertas creencias que no dudabas en algún momento, pero empiezas a crear las tuyas. Entonces, la espiritualidad es como este proceso intermedio entre tu intento de conectar con lo divino, porque así no lo manejan así las religiones, de tú eres un humano y Dios está aquí, entonces tienes que comunicarte con Él para tener esa relación. La espiritualidad de alguna forma es como el proceso de construir la parte y darte cuenta que Dios no estaba en ningún lado, siempre estuvo más cerca de lo que creías. Y tengo un detalle con la espiritualidad. La espiritualidad puede llegar a ser muy autocomplaciente. O sea, llega un punto donde empiezas a construir tu nueva set de creencias porque sueltas unas tan pesadas que no sabes vivir sin creencias y adoptas otras. Entonces puede haber un camino de perdición en ese camino de que, bueno, yo creo en el Dios de tal cosa o yo creo en estos, seres o yo, ¿sabes? Hay un campo enorme, de verdad no conviene ni siquiera irme como tan largo. Y el proceso intermedio es eso, o sea, como darte cuenta la libertad de creer lo que tú quieras. O sea, ¿Y tú dirías que crees en una religión como tal, o sea, específicamente? O más bien que has tú extraído lo mejor o lo que conecta contigo de todas las religiones y las has focalizado a algo que te funciona a ti.
Sí, sí creo que es más esa parte de extraer lo mejor. de extraer lo mejor, porque a final de cuentas creo que nada es completamente malo. Sí, si en su momento las iglesias tomaron tanto poder fue porque fue una forma de nosotros generar grupos para cuidarnos entre nosotros y llegar a otra etapa de la vida. Si hoy tenemos la facilidad de poder decir, oye, yo no creo en esto, creo en esto otro, o creer en cualquier ser que te imagines, es porque vivimos en una sociedad que se desarrolló gracias a eso, ¿no? O sea, Claro. tenemos la oportunidad de poder juzgar, cosa que en ese entonces tú no podías juzgar a la iglesia porque era algo malo. Y te sacaban del grupo y tu supervivencia, pues, partía de eso. Ahorita ya puedes creer en el elfo del Colomos y nadie te va a decir nada. Es como, bueno, pues muy tu rollo. Claro. Pero esa es la parte padre. Yo creo que a partir, después de la conciencia, después de la espiritualidad, va la conciencia. Y la conciencia es esta parte donde, de alguna manera, dejas a un lado las creencias. Dejas a un lado todo lo... ¿Cómo te diré? Es que no sé cómo decirlo porque puede sonar un poco golpeado para mucha gente, pero dejas de creer en todas las fantasías, ¿no? Ok. Y solo dices, estoy aquí. Estoy aquí y si existe mi Dios o no existe mi Dios, y si existe lo que creo o no existe lo que creo, esto sí existe. Y en la espiritualidad, te digo, es una parte que a mí me llamó mucho la atención porque mucho tiempo estuve ahí. La espiritualidad es como una cierta parte de empoderamiento, ¿no? Empiezas a darte cuenta que todas las cosas que creías las puedes cambiar. Entonces crees otras cosas que se acomodan a lo que crees. Claro. Pero la conciencia es darte cuenta que no se tienen que acomodar los demás a lo que tú crees. Te tienes que acomodar a lo que existe y empezar a trabajar desde lo que tienes de una forma más tangible y real, considerando tanto tus intereses como mis intereses, como los intereses de las personas alrededor. En la espiritualidad me ha tocado ver en el camino personas que dicen, yo manifiesto lo que hago y logro todo lo que me propongo sin importar cómo. O sea, yo solo lo estoy haciendo y logro y abro camino y como cueste, ¿no? La conciencia es como, bueno, puedo materializar y puedo lograr las cosas que quiero, pero no a costa de los demás. Puedo crecer y crecer con los demás al camino y como el libro de Ryan Holiday, ¿no? El obstáculo es el camino. Esta pared que tienes enfrente para llegar a donde crees querer estar, simplemente es una enseñanza para integrar ese conocimiento que crea la ilusión de la pared, pero la pared no existe, simplemente eres tú y esa falta de conocimiento para poder cruzar ese bloque. Entonces, Es gran apertura del tema. Entonces, ya si lo pusiéramos en un paso a paso, sería el dogma. tu set de nacimiento, ¿no? Ok. De todo lo que tú creces y le crees a la mamá, le crees al papá, le crees a la abuela, le crees al abuelo, al amigo, a los amigos, tu sociedad. Le crees a todos. Ajá. Porque sobrevives, aprendes de ellos, creces. El segundo paso sería, ok, de todo esto que conozco, empieza como esta crisis de fe, ¿no? De por qué esto no me suena o por qué esto lo estoy dudando. Empiezas a buscar más información de más allá de tu círculo cercano y empiezas a adoptar las cosas que te sirven. Y después que te das cuenta que las creencias son eso, creencias. Puedes creer hoy en los dioses del hinduismo, puedes mañana creer en los dioses pues del mundo antiguo, puedes el día de mañana meterte en la santería y crear una relación grande con los santos que manejan. Y después de todas las creencias que te das cuenta que pues existen, están, son parte de nuestra sociedad, no podemos negar su importancia y su poder y su validez. Después de todas las creencias, creo que el paso último es la conciencia plena de estar aquí. O sea, no hay más. Podemos, yo creo que hasta cierto punto sirven mucho las religiones para poder creer en algo divino, porque en algún momento nosotros pues solo vemos mal, ¿no? Vemos guerra, vemos problemas, vemos todas las cosas, pero es imposible esperar un cambio de todo lo que tienes alrededor porque está fuera de tu poder. Lo único donde realmente tenemos una importancia, un valor y una fuerza es dentro de nosotros mismos.
y a través de nuestras acciones y nuestros pensamientos y la forma en la que percibimos el mundo, podemos ya sea inspirar a otros o simplemente ser otro más del montón que justifica, sí, eso es el mal, ¿no? O eso está Claro. mal en la sociedad.